Bueno, muchas gracias Maxi por invitarnos, es un placer realmente. El año pasado estuvimos como espectadoras y este año estar de este lado es muy lindo. Venir a contar la experiencia de un año y pico más o menos, llevando a cabo un emprendimiento enfocado en food design. Y en realidad titulamos hoy la charla Food Design, comunicar a través de la comida, era un poco contarles nuestro trabajo, pero también contarles un poco cómo explotamos esta característica y este potencial que tiene la comida, la alimentación, de ser medio de comunicación y de comunicar muchas cosas. Yo vengo del ámbito de la antropología, hice la tesis de grado en antropología de la alimentación. Encontré food design de casualidad y bueno, y unió todas mis pasiones, que era cocinar, tuve varios emprendimientos gastronómicos también, y unió esto como de la investigación con la práctica, que para mí era como súper importante, y de la academia solo le faltaba bastante. En este momento con Sole tenemos Cuchara, yo además soy parte del núcleo de alimentación y bienestar, y soy actualmente la coordinadora de la red latinoamericana de food design en Uruguay. Hacer esto todo el tiempo. Bueno, yo soy Soledad, yo soy diseñadora industrial, me egresé en el centro de diseño y hace como 5 años empecé con esto del food design, empecé a investigar, a estudiar, porque ya de por sí ya tenía una pasión por la gastronomía, ya cocinaba, tenía una familia que se dedicaba a la cocina, restaurantes y cafés alrededor. Y junto con eso, con esta pasión por la gastronomía y la cocina, siempre fui muy cocinera también y muy curiosa, al poder lograr unir eso con el diseño industrial, que era lo que estaba estudiando, fue como, es esto lo que tengo que hacer. Y bueno, empecé estudiando un curso que se hace en Facultad de Arquitectura, que ahora ya no lo están haciendo más, pero en su momento fue el primero que hubo, el primero fue el que cursé. Y después, bueno, me fui especializando, haciendo cursos online con Francesca Sampolo, que supongo que la conocen, una líder en estos temas, siempre ir a congresos y demás, hasta que hace 1 año y medio decidí emprender, dejar todo y hacer food design, y ahí comenzamos con Cuchara, y luego Agus se sumó. Así que bueno, en esto estamos ahora, y ahora les vamos a mostrar un poquito de qué es lo que hacemos. Para allá. Ahí está. Bueno, justamente somos un estudio que nos especializamos en food design y lo que tratamos de hacer es solucionar problemas a través de estas herramientas que tenemos con el diseño y la gastronomía, que sean innovadoras, que sean creativas, y obviamente vinculada al rubro de los alimentos. Estos problemas que queremos resolver siempre vienen de la mano de una cuestión ética, social, cultural, trabajamos mucho con temas de sustentabilidad, porque creemos que esas son cosas de base que hay que siempre tener en cuenta. Ya es como que lo tenemos en el ADN nuestro, y me parece que todas las empresas que ahora en más hagan food design deberían tener eso en su ADN. Entonces, bueno, es parte de nuestro ADN. Bueno, un poco cuando el food design es algo que todavía no está muy definido, se está explorando, es algo relativamente nuevo, entonces está buenísimo estas instancias y festejamos estas instancias de diálogo. Pero una de las cosas que nosotros tomamos como puntapié para pensar food design y para pensar nuestro accionar en este campo es un poco lo que le decíamos de cómo la comida es comunicación. La comida, como seres humanos necesitamos nutrientes para sobrevivir y la comida nos lo aporta, pero excede mucho más que la nutrición y la actividad biológica, sino que partimos, yo desde la antropología, Gustavo les va a hacer ese énfasis, pero bueno, que la comida es cultura. Entonces, como cultura es algo tan intrínseco que comunica. Acá pusimos unas fotos de las ollas porque hay muchos autores dentro de la disciplina que afirman que en realidad no fue la invención del fuego lo que nos hizo humanos, sino fue aprender a usar el fuego para la cocción de alimentos. Entonces es como interesante en esto de que el food design genera innovación. Bueno, cocinar sería como la primera innovación de la humanidad en esto que nos dotó de cultura a partir de esto, de empezar a cocinar. Entonces, bueno, como cultura, cada sociedad elige
Cada sociedad, dentro de un gran repertorio de elementos, elige qué va a consumir, dota identidad y un montón de cosas que vamos a ir hablando ahora. Entonces, al esto ser parte tan intrínseca de la cultura, nosotros partimos de la base que la comida es un lenguaje equiparable al verbal. Es decir, sirve para comunicar y comunicarnos. ¿Y esto por qué? Si nosotros pensamos en la lengua y en el lenguaje, bueno, tenemos un gran repertorio de elementos, ¿no? Donde el grupo elige, o le viene ya dado, cuál va a ser el abecedario, el lenguaje, etcétera, que va a utilizar. Nosotros utilizamos el alfabeto español, por ejemplo, y tenemos muchas reglas sintácticas y gramaticales para podernos comunicar, que sin eso no habilitamos el intercambio. Entonces, además de ser universal, hay todo este orden que permite, que nos identifica como grupo también, nos separa de otros grupos. Y un poco nosotros partimos que pasa lo mismo con la comida. La comida como un lenguaje es universal. Tenemos un amplio repertorio de elementos que tomamos. Hay muchas cosas comestibles y nosotros elegimos que algunas las comemos y otras no. Por ejemplo, una cucaracha y una vaca son igual de comestibles. Nuestra cultura elige la vaca, otras culturas eligen las cucarachas. Y bueno, y esto, como decíamos, lo mismo que pasa con el lenguaje, genera eso de la identidad. Es muy fácil pensar cómo las personas se identifican a través de la comida y cómo se construyen a través de la comida y cómo los grupos sociales lo hacen. Es fácil pensarlo ahora con la fiebre mundialista, con todo esto del mundial, como obviamente la yerba al dulce de leche, Conaprole y muchas otras empresas que son símbolos como de nuestra identidad culinaria. Después ahí Gustavo va a hablar más de eso, pero hacen justamente uso de cómo los uruguayos estamos totalmente identificados con estos alimentos. La comida en esto de que comunica y habilita la comunicación, es imprescindible hablar de la comensalidad. Juntarnos en una mesa a comer moviliza muchas cosas, además de comunicar una memoria culinaria, la transmisión del conocimiento culinario. Tiene esa función social de generar comunidad y generar solidaridad. Si pensamos en nuestras familias, sentarnos en una mesa a comer implica pertenecer a un grupo. Y ahora, bueno, pensando un poco en la cerveza, compartir una cerveza, obviamente tiene mucho más que ver con esa cosa simbólica y social que lo que nutricionalmente nos puede aportar. Entonces, un poco, como resumiendo, es un poco eso. Podemos equiparar la comida al lenguaje por su universalidad, porque hay un repertorio de insumos, técnicas, cada cultura elige cómo preparar, con quién comemos, cómo lo hacemos. Tiene esta función social de la comensalidad, la identidad y la memoria. También como el lenguaje, como une, también separa y segrega. Está bueno cuando en los fenómenos de discriminación o xenofobia, cómo se usa la comida también como elemento para generar esas discriminaciones. Y además también tiene un orden y una sintaxis particular, como decíamos, con el alfabeto, con las reglas gramaticales, sujeto, predicado y objeto tienen un orden específico en la oración, también lo tienen cuando hablamos de comida. Por ejemplo, si pensamos las combinaciones en alimentos, nuestra cultura está determinada por algunas combinaciones permitidas y otras que capaz que nos parecerían un asco. Lo mismo con la secuencia, plato, postre o entrada, plato, postre, o desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces son esas cosas que tenemos en cuenta cuando estamos pensando en el diseño de alimentos. Por ejemplo, ¿qué le suscita esta pizza? Nada, nadie contestó. Nada, hablando un poco lo que dice Agus, si nosotros alteramos ciertas cosas que estamos acostumbrados a ver, mejor dicho, nos puede sonar raro, nos puede parecer que ahí hay algo que está mal, capaz que no está tan rico, capaz que está riquísima y le dicen mejor chef del mundo, pero como está en verde uno duda, dice, no, esto no está bien. Bueno, justamente, tiene que ver con conocer lo que culturalmente la gente de ese lugar está acostumbrada a conocer, o lo que está acostumbrada a comer, para lograr modificar e innovar. No podemos hacer cualquier cosa, hay que siempre conocer lo que ya está para poder cambiarlo y mejorarlo.
Claro, la lengua como la comida, en esto de que para habilitar la comunicación necesita tener una alta duración en el tiempo y una importante estabilidad, entonces en ese sentido es como bastante conservadora. Obviamente dentro de la alimentación se innova y se innova muchísimo, y si pensamos en la historia de la humanidad es uno de los rubros donde el hombre ha innovado más por la importancia que tiene la comida en nuestra vida. Pero es interesante cuando pensamos cómo cambiar o cómo generar cosas nuevas o cómo modificar, que es mucha la tensión entre la tradición y la innovación, tanto en el lenguaje como en la comida. Entonces acá seguramente si un food designer se pone a hacer esto, quizá no tenga tanto éxito, porque o quizás sí porque utilizó sabiamente y tuvo en cuenta este orden de que el pepperoni es rojo y la mozzarella es amarillita, y lo usó con una finalidad para transmitir algo. Pero para cambiar hay que conocer bien cuáles son esos parámetros culturales y esa tradición. Bueno, y un poco, nada, quizá fui muy rápida, pero era a grandes rasgos cómo la comida y el alimento es un medio de comunicación, para ejemplificar ahora cómo desde el estudio, desde Cuchara, hacemos un uso estratégico de este potencial comunicativo de la comida, de la gastronomía y la alimentación. Y bueno, en esto de construir de qué se trata el food design, creemos que en gran parte se trata de eso, de exprimir al máximo esa característica que tiene la comida y usarla justamente para generar mejoras, como decía Sole al principio. Bueno, nosotras trabajamos en 3 áreas específicamente. Diseño de comestibles, que es el producto comestible en sí, la pieza que se come. Diseñamos productos para alimentos, que son todos aquellos productos que se utilizan para guardar, para almacenar, para transportar, para cocinar, lo que sea, más desde el diseño industrial. También diseñamos experiencias, en este caso estaba lo de Mesa Brava, es un claro ejemplo de experiencia gastronómica. Nosotros también trabajamos sobre ese punto. Y es uno incluso de los más importantes y de lo que más nos surge hacer. Ahora vamos a ver un poco algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un boceto, pero habla de las experiencias gastronómicas. Y en este caso fue para el MEC, diseñamos una experiencia. Ellos específicamente nos llamaron pidiendo que querían algo diferente, que mostrara los valores o las características que tenía ese grupo, porque fue para el grupo de artes visuales. Y obviamente era una ocasión especial, necesitaban reunir a cierto grupo de personas porque iban a cambiar de ser área a ser instituto y para ellos era muy importante. Entonces decidieron jugársela y hacer algo diferente. Esto fue un proyecto muy cortito, muy rápido, pero en lo que tiene que ver con comunicación lograba varias cosas. Uno, sorprender, que era lo que ellos buscaban, sorprender a sus invitados. Por otro lado, comunicar, ellos mismos podían comunicar lo que querían, sus sentimientos, expresarse como querían, el que fuera más goloso, el que no, porque podían cada uno intervenir las galletas como quisieran, habían diferentes toppings, diferentes salsas, más amargas, más dulces, más ácidas, cada uno realmente podía hacerse su propio bocado. Y además, bueno, el entorno, porque lo que hicimos fue salir de esto que iba a ser en el Museo de Artes Visuales, y salimos del espacio del museo porque Artes Visuales desea eso, salir de los muros y mostrar que esto puede ser, que lo que ellos hacen puede ser en otro lado. Entonces a través de esto la gente, bueno, conversaba, se acercaba, preguntaba, entre ellos se reían, ay, vos qué le pusiste y yo le puse tal cosa, a ver cómo te quedó la tuya, sacaban fotos y eso logra que la gente interactúe, se comunique, hable, se divierta, y eso es parte de lo que nosotras creemos por lo menos que tiene que lograr el food design, ese intercambio. Acá es interesante. Elementos. Sí. Que acá es interesante también en eso, de la parte más comunicativa, cómo también se reflejaba como el espíritu de lo que es las artes visuales y lo que ellos querían transmitir mediante este evento. Entonces, literal, claro, ¿no? Fue súper literal. Fue una cosa, o sea, decidieron que fuera súper literal. Obviamente se pueden hacer millones de cosas más creativas, pero también hay que tener en cuenta quién va a estar ahí y hay que ir de a poquito para hacer algo hiper. Sí, no sé si explicamos mucho cuál era la dinámica. La dinámica eran como lienzos comestibles que, bueno, cada uno estaban dispuestos con pinceles, brochas y diferentes elementos
eso, mucho más literal a las artes visuales, y cada uno iba haciendo como su mini obrita de arte en ese pequeño lienzo que se lo guardaban en una cajita con colores que tenía una frase inspiradora de un artista. Y bueno, eso, hacerlo afuera, al aire libre, abajo de un árbol, rompió bastantes esquemas. Obras detrás, Sí. bueno, un poco todo. Bien, esto fue otro proyecto que hicimos para la Cámara de Industria, en el que lo que hicimos fue trabajar, fue para un taller de creatividad. Entonces lo utilizamos el almuerzo de ese día como parte del taller de creatividad, y además nosotras utilizamos herramientas creativas para desarrollarlo, para ejemplificar lo que íbamos a dar después. Entonces sirvió para muchas cosas este almuerzo. Todo eso y además en sí las actividades. Habían unas bocatas que estaban colgadas todas en la pared y teníamos unas catapultas que justamente todo esto venía del impulsar los alimentos. Y bueno, a partir de eso, el mensaje que tenía el sándwich indicaba ciertas actividades que las personas tenían que hacer durante ese almuerzo para poder disparar la creatividad y después en el taller, bueno, expresarse libremente y conocerse un poco más con los compañeros y demás. Eran como 40 personas y no se conocían. Y la catapulta lograba una interacción entre persona y persona. Yo necesito que haya otro del otro lado para sostener mi bocado, o yo necesito pedirle a alguien que me impulse el bocado. Y bueno, era un juego, se mataron de la risa. Obviamente hubo gente que se animó y gente que no, pero lo pensamos para eso. El que quiera lo agarra de la mesa y el que se anima lo hace. Por suerte bastante lo hicieron. Estas son unas trufas de chocolate. No voy a hablar de la parte gastronómica porque bueno, estamos hablando específicamente de comunicación. Ahí estaban los mensajes. Y bueno, y todo el mundo estaba como preocupado por cumplirlo. Era, ay, lo hice, te acercaba y te decía, bueno, conversé, hablé, saboreé, descansé. Eso estaba muy bueno, la verdad. Este es otro proyecto que hicimos para esta empresa, Provexur, que vende frutas y verduras. Hicimos diferentes proyectos, pero más que nada lo que hicimos fue trabajar en puntos de venta porque querían hacer algo distinto, que saliera de lo normal, de la promotora con el típico pedacito cortado, y porque sus productos son especiales y necesitaban como otra categoría y decidieron esto. En este caso fue un bosque comestible, totalmente comestible y todo sin gluten, porque la empresa necesita ese tipo de alimentos, aptos para todo el mundo, poca sal, sin gluten, sin lácteos, ese tipo de cosas. Y además, bueno, la experiencia, así que fue todo un desarrollo. Al principio la empresa, el lugar, que fue en el Fresh Market, no quería que se hiciera esto, porque no está acostumbrado a ver estas cosas y a recibirlas, y les parecía una locura. Sin embargo, cuando lo vieron instalado y lo probaron, dijeron, lo voy a repetir todos los meses. Pero es difícil, esa parte de la comunicación también es importante, saber explicar bien qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y demás, porque puede generar conflicto. En este caso terminó, por suerte, siendo un éxito. Se cocinaba ahí en el momento también. Sí. Dale. Esto es interesante porque en esta experiencia, en realidad lo que quisimos comunicar fueron varios aspectos. En un lado, la parte más gastronómica de, bueno, eran dos productos, champiñones y espárragos, que en general son como poco accesibles y la gente no está muy acostumbrada a consumirlos. Entonces, bueno, un poco demostrar la variabilidad y la diversidad de formas de prepararlo, entonces se hacían ahí en el momento. Quisimos también representar y comunicar las propiedades nutricionales, que era una de las cosas que a la empresa le interesaba bastante. Y bueno, y después un poco como en esta escenografía de bosque comestible, contar más de la historia de los productos, de dónde vienen, quién los produce, quién los hace y eso. Entonces, bueno, con los ejemplos que venimos viendo, tratamos de, mediante la alimentación y la comida, reflejar valores de la empresa. Con las catapultas y los sándwiches arriba tenía que ver con esto de impulsar y un poco los valores de este programa de la Cámara de Industria que busca fomentar el crecimiento de las empresas de rubro alimenticio. Entonces, bueno, tenemos como en cuenta todos estos elementos cuando estamos diseñando ya sea un producto, una experiencia o un producto comestible. Esto fue otra experiencia de degustación para esta misma marca, que bueno, un poco era el objetivo también expresar
las propiedades del producto y también formas de uso, combinaciones, etc. Fue una experiencia bastante desafiante porque uno de los valores de la empresa es esta cosa de la alimentación saludable y obviamente venden fruta y verdura, entonces es uno de sus valores, pero estaban empecinados que querían hacer una degustación de limón. Bueno, una degustación de limón va a ser medio bravo que la gente que esté pasando por el súper se acerque a meter la trompa en un vaso de agua con limón, pero bueno, fue un buen desafío en esto de que querían promover el consumo de limón en la mañana y bueno, y todas sus propiedades. Entonces fue una experiencia que estuvo buenísima desde el punto de vista del desafío y bueno, fue un éxito. Pero un poco eso, se quiso comunicar los valores de la marca, las propiedades del limón, las diferentes formas de uso, etcétera, y bueno, y que la gráfica, la decoración y el producto en sí misma y el speech comunicara mucha cosa también visualmente. Eso, que lo más importante en este caso fue la promotora, fue diseñar su diálogo, qué iba a decir, cómo le iba a decir y cómo se iba a mostrar el producto. Eso fue clave. En este caso no es que había un entorno súper favorable ni fue que hubo que diseñar demasiado, sino que nos focalizamos en lo que ella tenía que decir para capturar a las personas y que lo probaran. Y en realidad se trató todo de los beneficios, de cuándo tomar el limón, de qué manera, con qué combinaciones con qué, y eso logró cautivar a la gente y estaban, la verdad que mucho rato ahí con ella charlando y averiguando. Esta empresa también brinda las recetas, o sea que las personas se lo pueden llevar y hacer esas cosas en su casa, que era la idea. Muchos preguntaban dónde compro la limonada y en realidad el objetivo era el limón y se explicaba eso y demás. Y bueno, la idea era que la gente cocine en su casa, ¿no? Los prepare. Más de lo mismo. Sí, esto también es, más o menos es lo mismo, era para el mismo cliente y se diseñó una experiencia para un evento puntual y bueno, un poco también generar esa cosa de la sorpresa, poner a los alimentos de una forma que en general esta empresa no los mostraba así. Pero bueno, es un poco más de lo mismo. Y los nuestros. Estos son nuestros proyectos, porque no solo trabajamos para afuera, hacemos cosas que a nosotras nos interesan. Este es uno de los proyectos que más nos interesan, ahora estamos trabajando en dos, este y otro. Y trata sobre el desperdicio de alimentos, y con esto nosotras comunicamos eso. Tratamos de diseñar productos que solucionen esta problemática y en este caso llegamos a un material, todavía no tenemos un producto final con esto, sino que tenemos un material, que fue un proceso de investigación y de búsqueda, que son estas especies de telas comestibles o cueros comestibles, que ya existen, se conocen. En este caso lo hicimos con desperdicios y a su vez los que no hicimos con desperdicios, que son las frutas de descarte, que son totalmente comestibles, lo único que no las pueden vender, entonces las reutilizamos para esto, para generar un producto. Y a partir de ahí también lo que hicimos fue utilizar frutas enteras, cuando no conseguíamos descartes, utilizamos la fruta entera, su cáscara, semillas, todo está en ese alimento, o sea que no se desperdicia absolutamente nada, ni el cabito, ni nada. Y con esto justamente lo que vamos a hacer cuando el producto salga es comunicar eso, comunicar que hay una problemática, que se puede resolver, que a través de estas cosas y del diseño podemos aportar a ciertas problemáticas mundiales, locales, como quieran. Pero bueno, es posible. ¿Algo más? No, que en esto también de cómo el consumo de alimentos también nos identifica como sociedad, en esto es interesante también cómo el desperdicio, el no consumo de alimentos también está diciendo algo, que bueno, en esta sociedad que estamos muy obsesionados por la belleza, por lo estético, por la manzana perfecta y brillante, bueno, qué es lo que se deja atrás y por qué. Entonces un poco, además de comunicar la problemática, nos hace cuestionarnos también nuestros hábitos de consumo. Y esto es un proyecto que estamos ahora súper metidas y súper contentas, que un poco refleja esto de queremos contar, el desafío es cómo a través de un producto podemos contar una historia de un ingrediente como súper poco valorado, que son los frutos nativos y otros ingredientes autóctonos. Entonces un poco el desafío es eso, cómo a través de un producto comestible hacerlo un poco más conocido, más masivo,
y sacarle todo el jugo a ese producto, a su morfología, a su función, al packaging, para que llegue la mayor cantidad de información posible de estos productos, de estos frutos, de la pitanga, el arasal, el guayabo, el butiá, de su historia, de su producción, de la gente que su conocimiento y su trabajo está alrededor de estos frutos, y buscar un poco la manera de generar esto que es muy tradicional, porque están antes de la conquista, cómo darle la vuelta de innovación para presentarlo, sí, tradicional y exótico, pero cómo generar, darle esa vuelta de tuerca para promover su uso de una manera diferente. Nada, eso sí que en realidad son exóticos más que tradicionales, porque nadie los conoce, porque no se consumen, o sea, nadie no, pero muy pocos. Ahora por suerte se le está dando mucho más valor, pero bueno, nuestro objetivo con este proyecto en particular es comunicar que estos frutos están, que son ricos, que se pueden usar, más allá del producto en sí, de vender chocolates o lo que sea, el objetivo es otro. Y lo usamos justamente el producto en sí como elemento de comunicación puro y duro. Más allá de la comunicación sobre los frutos y sobre su valor y su historia, también comunicamos valores de la marca, que es lo que a nosotras nos interesa, que es lo que Cuchara quiere mostrar. Cómo trabajamos, bueno, diseñamos productos. Todo eso es lo que para nosotras está comunicando esto, o estaría comunicando en estos días. Sí, bueno, es exitoso. No dijimos, es una línea de chocolates con frutos nativos, que bueno, el chocolate en general se usa mucho en esto de la tentación y lo dulce como una herramienta de introducir nuevos sabores o hacer más masivos algunos sabores que no se consumen tanto. Así que bueno, esperemos que todo funcione. Y nada, esto es un detalle nada más para los diseñadores industriales. Es un molde que imprimimos 3D, el primero de todos. Le faltan millones de modificaciones para que funcione y obviamente es una escala diminuta. Pero también comunica, cuando sale el bombón tiene sus ranuras, se nota que es una impresión 3D para aquel que lo sabe identificar. Y eso también para nosotros es un valor. Muestra proceso, muestra otros aspectos quizás o técnicas que utilizamos y que está bueno que esté. Incluso nos gustó y nos gustaría que el producto final fuera así también y que incluso el final de los moldes no sea un profesional de policarbonato, sino que sea impreso 3D, y eso lo decidimos haciéndolo y viendo cómo quedaba. Bueno, un poco lo que queríamos transmitir con los ejemplos y un poco como la parte introductoria era eso. El food design genera innovación porque genera cambios, pero conociendo y haciendo uso estratégico de la comida como cultura y lenguaje. Altera los órdenes establecidos teniendo en cuenta la tensión y pugna generada por la tradición. Por ejemplo, uno de los ejercicios de Francesca Zampolo clásico es invertir entrada, plato, postre. Entonces se trata de jugar con esos elementos, de cambiar los parámetros establecidos para generar cosas nuevas, pero para generarlas hay que conocer bien cuáles son como las raíces. Y bueno, desde Cuchara utilizamos la comida para contar relatos, transmitir mensajes, hacernos pensar, cuestionar nuestros hábitos y conductas, mejorar la relación con la alimentación, el ambiente y los otros. Muchas gracias.